en su momento, como les decíamos anteriormente, una secuencia de acciones que abarcan desde la entrega de la cita hasta la fecha de inauguración del nuevo teatro Conquesta. De curiosidad, el uso de 4 trompas en esta página de su catálogo, no solo asociada a la brillantez que exigía la ocasión, marca un alejamiento de la música de Haydn. Se necesitan 4 trompas en esta obra, en las oberturas Leonora, Mont Fidelio y en la consagración del hogar. En el webinar anterior que dedicábamos al liderazgo, le llamábamos liderazgo 2, terminábamos con esta transparencia que no me importa reproducir ahora en este nuevo webinar que llamamos liderazgo 3, porque me parece una tarea importantísima de los líderes el control de la temperatura. Naturalmente estamos hablando de la temperatura en un sentido metafórico. Estamos hablando de organizaciones que están, por así decirlo, con poco nivel de motivación, con escasa atención al trabajo, con dificultades para llevar adelante la tarea, con rencillas o discusiones personales que lo que hacen es afectar al conjunto de la organización, y todo eso requiere que el líder aumente la temperatura, porque a veces estas actitudes que he citado de negación o por lo menos de no atención al trabajo se deben justamente a que hay alguna tarea importante, difícil, que hace que en lugar de abordarla, lo que hagamos es no abordarla, lo que hagamos es dejar de trabajar. Por lo tanto, cuando en la organización nos encontramos con esta dificultad de situaciones en las que no se está haciendo el trabajo necesario, cuando las relaciones interpersonales son claramente mejorables, cuando hay conflictos, cuando hay discusiones, cuando hay negaciones al trabajo, seguramente el líder tiene que aumentar la temperatura, subirla. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, centrándose en las cuestiones difíciles. Reconocer que hay cuestiones difíciles en la organización, hablar de ellas y tratar de convencer al grupo que es necesario abordarlas. Y, naturalmente, dando el mismo lección con el ejemplo de abordarlas el primero, y la mejor manera de empezar a abordarlas es citarlas, es ponerlas sobre la mesa y centrarnos en el debate, en la conversación sobre ellas. A veces las personas sienten que tienen poca responsabilidad sobre el producto final de su trabajo y se sienten muy cómodos, pero la verdad es que al final el trabajo no sale porque precisamente han adoptado una posición de escasa o nula responsabilidad. Pues hay que darles más responsabilidad para que se sientan menos cómodos, porque en eso consiste también aumentar la temperatura. Los conflictos a veces están soterrados, a veces los están debajo de la mesa y no nos atrevemos, no sabemos o no podemos ponerlos sobre la mesa para tratar de ellos y abordarlos. Pues el líder tiene que traer a la superficie, poner sobre la mesa los conflictos y abordarlos, y para eso ya hemos visto en otro webinar cómo hacerlo.
Y luego hay en todas las organizaciones personas que aquí en España los llamamos tocapelotas, personas molestas, o personas que son excéntricas, que son raras, que no se conforman a un patrón rígido o a un patrón de comportamiento establecido, que hacen un poco la guerra por su cuenta. Pues a veces estas personas, las primeras, las tocapelotas, y las segundas, las que hacen la guerra por su cuenta, son imprescindibles para realizar el trabajo, y protegerlas significa también aumentar la temperatura. Pero, por el contrario, otras veces las personas están tan cargadas de trabajo, tan preocupadas por la dificultad de abordar la tarea, que es necesario bajar la temperatura. Y una de las maneras es abordar los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos plantean siempre menos problemas de comprensión y de realización. Y los problemas adaptativos, que son problemas relacionados con el cambio de comportamiento, los dejamos para más adelante. Por lo tanto, bajar la temperatura es volver a los aspectos técnicos sin olvidarnos de que más adelante tendremos que volver a los adaptativos. Luego también hay grupos, hay estructuras en las empresas poco claras sobre cómo resolver problemas, sobre cómo abordar un problema complejo y un problema difícil, y a veces, si podemos dividir en partes más sencillas ese problema complejo, resulta que cada una de las partes tendrá una solución más factible, más fácil. Por lo tanto, podemos crear una estructura que consiste en dividir en partes los problemas, naturalmente con plazos de finalización claros, estableciendo reglas para tomar decisiones que a veces no están claras, y mucho menos está clara la asignación de roles a los que nos vamos a referir más adelante. A veces, bajar la temperatura consiste en que el líder recupere, al menos temporalmente, la responsabilidad de asumir los asuntos duros y difíciles que previamente tenía delegados en otras personas, pero se da cuenta de que tiene que bajar la temperatura. Y una manera de hacerlo es precisamente asumiendo él mismo esas tareas que para los demás son de difícil o imposible realización. Emplear mecanismos para que la gente evite trabajar. La gente evita trabajar no porque sean vagas ni porque quieran, sino porque están estresadas, tienen ansiedad, tienen problemas que tienen que resolver. Ya hemos visto cuando hablábamos del cerebro que cuando una persona tiene una amenaza, tiene un problema, tiene una situación difícil, lo primero que va a hacer antes de trabajar es intentar resolver esa situación. Y por lo tanto, esa persona, mientras está resolviendo la situación, está evitando trabajar. Pues bajar la temperatura consiste en emplear mecanismos para que la gente evite trabajar y se dedique a resolver sus problemas, aunque de momento el trabajo parezca que no avanza. Y es verdad que no avanza durante un periodo de tiempo, pero luego avanza seguramente con mucha más rapidez y eficacia. Y hacer más lento el proceso de cuestionamiento de normas y expectativas. El cuestionamiento de normas y expectativas tiene que ver con el cambio adaptativo, es decir, con el cambio de comportamientos. Y a veces queremos imponerlo demasiado deprisa, y eso hace que la gente, en lugar de intentar cambiar de comportamiento, ese cambio adaptativo,
les es tan difícil porque se impone muy rápidamente. Por lo tanto, hagámosle más lento y así podemos bajar la temperatura. Pero también hay esperanza. No todo van a ser dificultades, no todo van a ser contratiempos. Y la esperanza del liderazgo radica en su capacidad para comunicar noticias alteradoras y plantear cuestiones difíciles. Ya hemos dicho que todo líder tiene un pie dentro de la organización y otro pie fuera. Y el pie que está fuera está más en contacto con el entorno, está más en contacto con las que hemos llamado stakeholders o partes interesadas, clientes, proveedores, los propios trabajadores, las normas gubernamentales o normas administrativas. Y todo eso, el líder, si tiene un pie fuera, lo capta con la suficiente antelación para comunicar a las personas los cambios que hay que hacer y los puedan absorber con mayor facilidad. Y se les anima, se les incita a que asuman el mensaje en lugar de que le ignoren o peor aún que maten al mensajero, que es no tenerle en cuenta. O la mala noticia no existe, es el jefe, es el líder el que nos la trae. Eso es matar al mensajero. Por lo tanto, el liderazgo trata de la traición cuando no es capaz de mirar más allá de su propia organización, cuando no es capaz de otear el horizonte y ver las posibles amenazas, pero también las posibles oportunidades que plantea el entorno, ahí el líder está traicionando, pero también es una cuestión de confianza, cuando hace todo lo contrario y el personal de la organización deposita su confianza en ese líder o en esos líderes. ¿Qué son los espacios transicionales? Llamamos espacios transicionales a aquellas partes, aquellos espacios temporales o espacios geográficos de nuestra organización en los que de manera momentánea no estamos centrados en la tarea, porque estamos centrados en el aprendizaje, estamos centrados en la experimentación y en el entrenamiento. Y eso lo llamamos un espacio transicional, porque es un espacio en el que el aprendizaje lo que hace es un acto de exclusión de la tarea que tiene entre manos para centrarse en aprender. Pero es transicional porque cuando haya aprendido va a volver a la tarea que tiene encomendada y la tarea por la que la organización le tiene a su servicio. La dificultad radica en que la evolución en el individuo y en el grupo que en este momento de aprendizaje nos aporta, se reincorporan nuestros repertorios de respuestas. Es decir, podemos tener una respuesta dentro de un espacio transicional, es decir, de un espacio de aprendizaje en el que digamos hasta aquí y no más lejos. Y eso lo que hace es resistir la carga de la experiencia futura, porque cuando no hay aprendizaje, la experiencia futura no vamos a poder captarla, percibirla y mucho menos practicarla. El aprendizaje y la resistencia al aprendizaje son procesos sin fin. Estamos en un espacio transicional de aprendizaje, hemos aprendido, nos hemos entrenado, nos hemos formado, volvemos a la tarea. Pero más adelante habrá que abordar nuevas tareas, nuevas funciones que van a requerir
otro aprendizaje y van a necesitar otro espacio transicional. Y, por lo tanto, habrá una resistencia al aprendizaje que tendremos que vencer en ese espacio transicional. De ahí que el aprendizaje y la resistencia son procesos sin fin. Precisamente, la resistencia al aprendizaje, que ha sido y es muy estudiada por diversos profesores expertos, nos dicen que hay dos razones fundamentales de la resistencia al aprendizaje. Uno es la persona o el grupo que cree que ya sabe bastante y que no necesita aprender más. Y otro es la persona que quiere aprender, pero que tiene miedo a fracasar, a que el aprendizaje no le llegue y, por lo tanto, a no avanzar. Hay que ser más pesimista con el primer grupo de personas, con aquellas que creen que se lo saben todo, que sería lo que en otro webinar hemos llamado la mentalidad fija. Sin embargo, las personas que no quieren aprender por miedo a no aprender pueden ser estimuladas si se les informa, si se les asegura que va a haber muchos procesos de aprendizaje, que este no va a ser el único y que si en este no aprenden, van a tener otras oportunidades de aprender. Porque el aprendizaje siempre se produce cuando estamos al borde de la exasperación, es decir, cuando estamos al borde de la comprensión de la problemática que tenemos delante y no sabemos cómo abordarla. Seguimos con los espacios transicionales para explicar que a medida que se pide a las personas que operen en grupos, sean comités de dirección, sean comités clínicos, seminarios, grupos terapéuticos o cualesquiera otros, sugerimos que es importante la oportunidad de jugar que nos ofrece el grupo. Naturalmente, no me estoy refiriendo a jugar a las cartas, aunque también pudiera ser un momento de, por así decirlo, de descompresión del grupo. Cuando me refiero a jugar, me refiero a poner ideas sobre la mesa que pueden parecer extrañas, extravagantes, de los tocapelotas a los que me he referido antes, de los que parece que se salen de la norma o de los moldes generalmente aceptados en la organización. Y todo eso se puede hacer en el grupo porque seguramente van a aparecer oportunidades para que en esta situación nuestra imaginación creativa se desarrolle y crezca. Y según la tarea que tengamos ante nosotros, las limitaciones al juego que necesariamente tenemos que poner pueden ser demasiadas. Si ponemos demasiadas limitaciones al juego, seguramente no van a surgir esas innovaciones, esas intuiciones, esas ideas de los extravagantes, de los que no se ajustan a las reglas, o no van a ser lo suficientemente importantes los juegos para que precisamente tenga lugar esa innovación, ese aprendizaje de lo nuevo. Seguimos con los espacios transicionales y ahora lo que decimos es que los equipos constituyen espacios transicionales en los que se pueden abordar asuntos difíciles con algo más de libertad y de seguridad que la que son posibles en la estructura organizativa formal. Tengamos en cuenta que la estructura organizativa formal tiene como objetivo final y casi único la realización de la tarea que permite la supervivencia de la organización. Y en el espacio transicional, esto se puede dejar en suspenso
porque estamos en una situación diferente. Por lo tanto, los asuntos que suprimimos en la organización principal, en la formal, en la que constituye el objetivo de la organización, los desplazamos a estas estructuras temporales o paralelas en las que podemos jugar con ellas. Y ya nos hemos referido al concepto de juego. Y luego está la operativa psicodinámica de la organización total. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Con qué criterio manda? ¿Con qué criterio se obedece? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que nos molesta o qué es lo que nos atrae? Todo eso, que es la operativa psicodinámica, la podemos traer a la vida del equipo como si fuera una característica del equipo junto con otras, es decir, como si fuera una parte más del juego, en lugar de la expresión de un patrón organizativo subyacente que como tal sería difícilmente modificable.
Sí. Okay.
Vamos a hablar ahora de otro concepto muy importante, que es el contrato psicológico. En todas las organizaciones en las que trabajamos, tenemos un contrato de trabajo, puede ser verbal, puede ser escrito, y en él se estipulan las obligaciones recíprocas en relación con el trabajo a desempeñar, en relación con la remuneración, con las ventajas, con las vacaciones, con todos los aspectos que digamos legales o reglamentarios del trabajo. Pero junto con este contrato de trabajo hay otro no escrito y que es más importante, si cabe, que es el contrato psicológico, que son las creencias expresadas en promesas explícitas o implícitas en relación a un intercambio entre una persona y una organización, la firma empleadora o sus agentes. Es decir, hay una parte del contrato que está basado en nada escrito, pero sí en el tipo de relación que se establece entre empleadores y empleados. Y tenemos un contrato psicológico que podríamos llamar maduro, que es el relacional, es decir, hablar de cuestiones de lealtad, cuestiones de compromiso, cuestiones de estabilidad en el puesto de trabajo, tan en dificultad en los momentos presentes, de promoción de carrera, de aspectos de cómo la carrera profesional puede ir avanzando o no. Y hay otro contrato que es transaccional, en el que se parece más al contrato de trabajo escrito o verbal, pero el más frecuente en las organizaciones, que son las obligaciones se establecen de manera muy limitada y también la duración del contrato es limitada y no a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que pensar en el contrato psicológico como un complemento necesario del contrato de trabajo normal que existe en las empresas. Abordamos ahora una cuestión que es el yo y el rol. Vamos a empezar por el rol. ¿Qué es el rol? El rol que desempeñamos en nuestras organizaciones o como miembros de un club o como miembros de una iglesia o de una organización religiosa o como miembros de una asociación vecinal o una asociación cultural, es sobre todo el conjunto de expectativas que los demás miembros del trabajo, de la iglesia, de la asociación o del club deportivo ponen sobre nosotros, al tiempo que también cuentan las expectativas que nosotros mismos tenemos sobre nuestro rol, sobre el papel que vamos a jugar. El yo se fundamenta en nuestra capacidad para observar y aprender a lo largo de nuestras vidas, para refinar los valores esenciales que orientan nuestras decisiones, estén o no en sintonía con las expectativas, porque el rol son expectativas. Ya veremos más adelante que cuando se nos ataca, casi nunca, por no decir nunca, es a la persona que somos, es más bien al rol que desempeñamos.
porque los colegas y subordinados y los jefes nos tratan como si el rol que representamos fuera nuestra propia esencia, fuera nuestro propio yo, y sin embargo no es así. Es una trampa confundir el yo con el rol. Aunque usted ponga todo su yo en el rol, las personas no reaccionarán ante usted, sobre todo primariamente, como la persona que es, sino por el rol que usted asume en sus vidas. Cuando nos atacan en el trabajo, y lo vamos a ver más adelante, la oportunidad que tiene para el trabajo ser atacados, es al rol, nunca a la persona. En general, la persona que somos importa a un grupo muy limitado de personas, de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos más cercanos. Por lo tanto, no podemos confundir el yo con el rol. Incluso cuando las respuestas que usted recibe pueden parecerle muy personales, tiene que leerlas primariamente, es decir, en primer lugar, como reacciones a la medida en que satisface las expectativas de las personas con las que usted trabaja o a las que usted dirige. Y es vital que usted interprete y descifre las críticas de otras personas antes de internalizarlas, es decir, las críticas, los comentarios que pueden ser desagradables, lo más seguro es que pertenezcan al rol y raramente corresponden a la persona que somos. Supongamos que le atacan a usted. Si usted acepta que el propósito de su intervención, que por eso la han atacado, es estimular el trabajo del grupo, el ataque se convierte en una forma de trabajo. Vamos a explicarlo, porque es una oportunidad. Si en un grupo determinado del que usted es líder, de repente, o no tan de repente, le ataca, tiene usted que verlo como una posibilidad, como una oportunidad de centrar el trabajo, porque están atacando su rol. Y a lo mejor el rol que usted está desempeñando o no responde a las expectativas que tienen puestas en usted, a lo mejor porque el rol es un rol despectivo, a lo mejor es usted un directivo tóxico. Yo espero que usted no lo sea, pero hay muchos. Y en general, lo que ocurre es que cuando hay ataques al rol y la persona y el directivo, el líder no es tóxico, lo que están planteando el grupo es una dificultad de la tarea. Por lo tanto, ese ataque es una oportunidad para abordarla. Por lo tanto, la resistencia que el grupo puede tener no es una crítica a usted, ni siquiera es una desconsideración de su punto de vista. Por el contrario, sugiere que su aportación merece la pena. Merece la pena porque está planteando un problema que tiene el grupo. Mejor dicho, el grupo está reflejando en esa crítica un problema que tiene y que merece una reacción suya, de usted, y esa es la reacción que el grupo está esperando. Pero claro, ¿de dónde sacamos la fuerza quienes tenemos o tienen situaciones de liderazgo que son atacadas, que son criticadas, que son mal vistas? Tenemos que tener un anclaje personal, tenemos que tener una cimentación, unos cimientos muy profundos de lo que somos. Tenemos que buscar un santuario, un sitio, un lugar que puede ser físico o un lugar mental
en el que podamos reflexionar sobre qué está pasando y sobre la renovación que el grupo puede estar pidiéndonos, y esa renovación el grupo nos la puede pedir porque no quiere trabajar, y en ese caso la actuación es diferente que si la renovación que nos piden es porque el grupo, a pesar de querer trabajar, se está encontrando con tareas muy difíciles. Hay en esos momentos que reducir la temperatura. Tiene usted que escucharse a sí mismo en ese santuario, en ese lugar de reflexión, distanciándose de la pista de baile. Recuerdan que en un webinar anterior yo les decía que el líder está en el baile junto con los otros miembros de la organización, pero que de vez en cuando conviene que suba al balcón y observe el conjunto del baile. ¿Quién baila con quién y quién no baila con quién? ¿Quién baila con todos y quién no baila con nadie? ¿Quién al bailar se distancia consciente o inconscientemente de otras personas y quién está junto a ellas e incluso intercambiando palabras o gestos amistosos durante el baile? Por lo tanto, es necesario que usted se suba al balcón para que observe todo esto, que tenga una perspectiva más amplia y vea las dinámicas que se producen en su empresa, porque esas dinámicas van a exigir su actuación, sus esfuerzos como líder de una determinada manera. Por lo tanto, ese santuario, ese puerto seguro, no es un lugar para ocultarse, es eso, un puerto seguro, un puerto en el que entran las embarcaciones cuando hay temporal en la mar, porque es un sitio donde usted puede calmarse y aprender las lecciones de los momentos difíciles, el anclaje, el tener una serie de creencias, de cimientos que nos hacen ser como somos, naturalmente con la posibilidad siempre de cambiarlas, pero que mientras no las cambiamos son las reglas por las que nos regimos como personas y como miembros o como componentes de un rol. Vamos a hablar del contrato psicológico y de la estrategia empresarial. El contrato psicológico está influido por la estrategia de la empresa, que a su vez, la estrategia de la empresa está influida por el entorno de la empresa. El propósito es la razón fundamental de la existencia de la empresa. De esto ya hemos hablado, que el propósito tendría que ser una reflexión sobre qué pasaría, no ya en el mundo, sino a lo mejor en un entorno más cercano, de nuestra clientela o de nuestro grupo vecinal o de las personas que tienen relación con la empresa, si la empresa desapareciera. Tiene que, para tener un propósito importante, tendría que ocurrir algo a ese conjunto de personas, porque si no ocurre nada, es señal de que la empresa no tiene un propósito. Por lo tanto, el propósito corporativo, el propósito del conjunto de la organización, se sitúa en la confluencia de la estrategia y de los valores que está expresando la estrategia, que son los valores que justamente nos acercan a ese grupo o a esos grupos con los que la empresa tiene relación. Puede ser basado en las promesas explícitas o implícitas en relación con un acuerdo de intercambio entre el individuo y la organización y la firma empleadora o sus agentes relacionados. Y sería el contrato psicológico relacional, que significa lealtad, estabilidad, empatía, compromiso. Por el contrario, si el contrato es transaccional, quiere decir que los deberes son muy limitados o muy limitados por los contratos de poca duración.
¿Qué es la adaptación? Ya sé que insisto mucho en esta idea, pero es que es fundamental. La adaptación significa cambios en el comportamiento y en el liderazgo es el rol cuyo propósito es ayudar a la organización, al conjunto de las personas a adaptarse a ese cambio. Los líderes eligen las reglas y las estrategias basadas en sus creencias sobre el estado del mundo. No se puede conocer la realidad, pero el estado del mundo se puede otear, se puede ver aunque sea a lo lejos cuando ponemos un pie fuera de la organización. Pero las experiencias nuevas aparecen cuando no estamos en negación. Estar en negación significa que si hay crisis, tenemos que decir, bueno, como hay crisis para todos, es la crisis que nos toca a nosotros. Si estar en negación es no aceptar que el mundo cambia y que quizá nuestros productos ya no sirven para un mundo que está cambiando. Estar en negación consiste en decir que los clientes que tenemos son muy fieles y que difícilmente los perderemos, porque podemos perderlos. Todo eso es estar en negación. Y estar en adaptación es lo contrario de estar en negación. ¿Y cuál es el cambio adaptativo? Pues es, y no nos cansaremos de insistir en ello, un cambio en los comportamientos que previamente necesita un cambio en las creencias. Y las creencias son construcciones mentales que tienen las personas para entender el estado del mundo y para entender su posición dentro del mundo. Son reglas y estrategias de un entorno o del entorno, bien porque el grupo se ha hecho consciente de que ha cambiado su entorno de manera significativa o ha entrado en un entorno nuevo. Si no cree en ninguna de las dos cosas, seguramente no hay cambio adaptativo y seguramente la empresa no sobrevivirá. ¿Y cuál es el papel del liderazgo en el cambio adaptativo? Pues los líderes llaman la atención porque tienen un pie fuera mirando el entorno, mirando a los que hemos llamado stakeholders, clientes, proveedores, trabajadores, normas o regulaciones de los gobiernos o de las administraciones públicas. Y eso lo tiene todo en cuenta el líder. De ahí, de ese tenerlo en cuenta, pueden surgir en él las amenazas posibles que tiene la organización y ayuda a los demás en el trabajo adaptativo de rol para cambiar la institución. Que cambiar la institución es cambiar los comportamientos, pero como ya hemos dicho, cambiar los comportamientos significa previamente cambiar las creencias. Hay muchas empresas cuya creencia es la de omnipotencia, que sus empresas son tan potentes que nunca van a desaparecer. Y hay ejemplos muy recientes que quizá algunos de ustedes conocen. Yo les voy a decir uno que es muy llamativo. Hubo en los años 2000, 2001, 2002 una crisis muy grande que se llevó por delante muchas empresas, pero una de las que se llevó por delante era una de las grandes compañías auditoras del mundo. Se llamaba Arthur Andersen. Era impensable que quienes trabajaban en esta empresa les pasara por la cabeza la idea de que su empresa algún día iba a desaparecer. Y desapareció porque tuvo un comportamiento sin propósito, más bien un comportamiento casi delictivo, o por lo menos, si no delictivo, muy negligente con respecto a otra compañía que en aquellos años también era puesta como ejemplo por los grandes gurús del management y se cayó como un castillo de naipes, pero cayó como un castillo de naipes, además, entre otras cosas,
haciendo perder a todos los trabajadores sus fondos de pensiones, es decir, todo el dinero que habían ahorrado de sus salarios, más el dinero que había aportado la propia empresa, para ayudarles para que les sirvieran en el momento de la jubilación. Es decir, se quedaron sin empleo y sin jubilación. Esta empresa se llamaba Enron y era puesta como ejemplo en muchos libros de management como una empresa modelo a seguir por todas las demás empresas. No sé cómo a algunos no se les cae la cara de vergüenza al haber hecho esto. ¿Es que los líderes y las empresas son racionales? ¿Es el líder típico un ser humano lógico y fiable? De ninguna manera. De ninguna manera, porque tiene sus emociones, porque tiene una parte invisible. Tiene una parte invisible que a veces es más voluminosa y más relevante que la visible. Seguramente muchos de ustedes han oído o conocen lo que es un iceberg, que es una masa de hielo flotando en el océano, del que solamente es visible una tercera parte. Pero dos terceras partes, es decir, su mayor volumen, es el que está invisible debajo del agua. Seguramente el Titanic, el barco más orgulloso de los años 20 del siglo pasado, el barco que no había, que no se podía hundir, al que no le podía pasar nada, chocó contra un iceberg y chocó contra la parte invisible del iceberg. Y en apenas minutos, no llegó seguramente a una hora, ya saben ustedes lo que le pasó al Titanic. El management, la gestión empresarial, tampoco es una tarea racional, porque está realizada por personas que además de lo racional tienen lo irracional y que por lo tanto a veces tienen objetivos organizativos sensatos y otras veces son menos sensatos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la plétora, el conjunto de acciones tan destructivas que a veces se ven en las empresas, ni siquiera deberíamos preguntar si los líderes y las empresas son solo racionales. Claro, si solamente tenemos en cuenta lo racional, hay actividades que son incomprensibles. Yo suelo decir en mis clases y cuando hago coaching a directivos que cuando un acontecimiento, cuando una acción, cuando algo que se produce en el seno de una empresa no tiene una explicación racional, con toda seguridad la tiene, solo que es irracional. Es la parte invisible del iceberg. Por lo tanto, hay actividades incomprensibles que son totalmente incomprensibles desde un punto de vista puramente racional. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la actividad mental y el comportamiento subyacente que todos tenemos, que a veces no se manifiesta de una manera directa, pero que se manifiesta con, por ejemplo, rechazos del trabajo, con, por ejemplo, conflictos, discusiones, como, por ejemplo, distanciamiento del grupo, como, por ejemplo, rechazo a una persona determinada del grupo, que son totalmente irracionales, pero tienen que ser tenidos en cuenta porque a veces son indicativos, bueno, quito lo de a veces, porque siempre son indicativos de que algo no está funcionando bien. Y consecuencia de estas actividades incomprensibles son los conflictos de los que ya hemos hablado, los comportamientos defensivos, porque ya hemos dicho que cuando una persona se siente atacada, cuando una persona se siente en peligro, automáticamente
toda su parte de cerebro dedicada a la tarea, dedicada a la acción, dedicada a un trabajo rentable y a un trabajo productivo, se abandona porque el único objetivo del cerebro en ese momento es defenderse de la amenaza. Y esa defensa de la amenaza, que para nuestros antepasados eran animales depredadores en la sabana africana, hoy pueden ser líderes que llamamos tristemente tóxicos, que créanme ustedes, hay algunos incluso más de los que quisiéramos que hubiera. Y las emociones de las que no podemos prescindir, no podemos dejar las emociones a la puerta de la empresa y recogerlas cuando volvemos a casa. Si tenemos alguna dificultad en nuestra familia, en un grupo de amigos, no digamos ya una enfermedad grave nuestra o de alguien cercano a nosotros, cómo las emociones no van a influir en nuestro trabajo. Y podemos verlas incomprensibles porque están en la parte no visible del iceberg, pero cuando indagamos, cuando preguntamos, cuando ayudamos, seguramente nos damos cuenta de lo que está pasándole a esta persona o a este grupo de personas. Porque la mente humana es un oscuro mar en el que pululan formas de vida extrañas. Y una de las formas de vida extrañas es que en el iceberg solo flota una tercera parte de su volumen y 2/3 partes están ocultas y pueden ser letales. Lo fueron para el Titanic, lo fueron para muchos otros barcos y de una manera metafórica pueden serlo para nosotros en nuestras empresas. En esta transparencia sigo las enseñanzas de dos grandes expertos en neurociencia y management, que son Goleman y Boyatzis. A los dos ya los he citado en otros webinars anteriores, pero ellos nos dicen que en los grandes y nuevos descubrimientos de la neurociencia, los recientes, se han encontrado unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que están en áreas muy dispersas del cerebro. ¿Cómo se descubrieron? Pues fueron unos neurocientíficos italianos en un laboratorio de investigación en la ciudad de Parma. En ese laboratorio estaban trabajando con un conjunto de primates superiores, seguramente eran bonobos o gorilas o orangutanes, y había un grupo de ellos en una parte del laboratorio, en una sala de experimentación, y a uno de ellos, pues un experimentador, pues le dio una uva. La uva es la fruta que más disfruta, que más gusta a estos primates superiores. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando los demás animales que estaban presentes en la sala y que no habían recibido ninguna uva, empezaron a salivar, es decir, a disfrutar de la uva como si la estuvieran comiendo ellos? Y a partir de ahí se preguntaron qué está pasando en el cerebro de estos animales para que la acción de una persona esté siendo imitada y copiada por otras. Y entonces, a partir de ahí, fueron tirando del hilo y descubrieron que tenemos unas neuronas especiales que se llaman espejo, neuronas espejo, porque están hechas precisamente para imitar a los demás. Precisamente dicen los neurocientíficos, que las neuronas espejo se han desarrollado para facilitar la vida social, primero de los primates superiores, pero actualmente también la vida social de nosotros los humanos. Cuando consciente o inconscientemente detectamos las emociones de otras personas
por medios de nuestros actos, nuestras neuronas espejo reproducen esas emociones. De tal manera que un líder puede contagiar con un virus como el coronavirus que nos afecta ahora, letal o por lo menos de consecuencias muy peligrosas, o puede contagiarnos también de su entusiasmo, de su capacidad y de su empatía. Y por lo tanto, a través de las neuronas espejo, colectivamente, líderes y seguidores crean una sensación instantánea de experiencia compartida. ¿Y qué pasa con las neuronas espejo en las organizaciones? Bueno, ya en parte me he referido a lo que ocurre en la transparencia anterior. Las experiencias, las emociones y acciones de los líderes hacen que los seguidores reflejen por sus neuronas espejo esos mismos sentimientos y actos. Fíjense en la importancia positiva o negativa que puede tener el estado de ánimo, el optimismo, la empatía, la fe en la organización y en la empresa, o por el contrario, el distanciamiento, la ira, el enfado continuo, la desconsideración de los demás en las empresas. Puede ser como el cielo o el infierno. Porque lo que hacen es activar los circuitos neuronales de los seguidores de manera muy potente. Y, por ejemplo, imaginémonos que estamos dando un feedback positivo. Estamos diciéndole a alguien que ha hecho muy bien algo, que le felicitamos y que le animamos a seguir por ese camino. Pero lo estamos diciendo con el ceño fruncido. Y entonces, seguramente, por las neuronas espejo, esa persona a la que nos estamos dirigiendo está en su cerebro elaborando que, a pesar de las palabras amables, hay algo más de fondo que no es amable, sino todo lo contrario, que es agresivo o por lo menos desagradable. Y podemos estar dando un feedback negativo, es decir, corrigiendo a alguien, recomendándole que haga las cosas mejor, pero si lo hacemos dando señales de emociones positivas, y ya hemos dicho anteriormente que una de las maneras de dar señales positivas es hacer preguntas, seguramente ese feedback negativo es captado por las neuronas espejo como algo positivo y algo para tener en cuenta. Y acabamos ahora el webinar de hoy, que se refiere a que cuando queremos que la gente dé lo mejor de sí misma, tenemos que ser exigentes, pero estimulando en el equipo un estado de ánimo positivo. Las neuronas espejo tienen un subconjunto cuya tarea es detectar la sonrisa y la risa de otras personas, que generan una respuesta de sonrisas y de risas. Pero ese mismo subconjunto también detecta situaciones de enfado, situaciones de ira, situaciones de desagradecimiento, desagrado, y a su vez en las neuronas espejo pues reflejan lo mismo: ira, desagrado, resentimiento, en definitiva algo parecido casi al odio. Fabio Sala es uno de los científicos que formaban parte de ese laboratorio de Parma que descubrió las neuronas espejos. Piensen que las neuronas espejos se han descubierto hace solo 30 años. Es nada comparando con la vida, no solamente con la vida de cualquier ser humano normal, sino una minúscula parte de la vida de nuestra especie. 30 años no es nada
en la historia evolutiva. Y ha descubierto Fabio Sala que los líderes con desempeño más alto hace que sus subordinados rían a veces 3 veces más que los que tienen un desempeño inferior, que a lo mejor es consecuencia de que en lugar de risas lo que perciben son enfados, lo que perciben son descontentos, lo que perciben son iras, cabreos, agitaciones, desencuentros. Por lo tanto, la risa es un asunto muy serio. Y así damos por terminada nuestro webinar de hoy. Muchas gracias.